Amén, amén. Muy bien. Pues regresamos a nuestro estudio del libro de Romanos y ya estamos por el final del capítulo 8. Vaya abriendo sus Biblias. Espero de verdad que en una o dos clases más concluyamos con este gran capítulo. Y qué pena que no le hemos extraído todo, ¿verdad? Lo hemos llevado solo ahí por encimita. No nos ha dado el tiempo para poder en verdad sacarle lo que tiene, porque tiene demasiado este capítulo. Pero algo que resalta en el capítulo, sin mucha investigación, sin tener que ser un teólogo, lo que encontramos rápido resalta eso. Todo el capítulo está lleno de la seguridad del creyente. Se lo recomiendo se lo recomiendo en todo tiempo, pero cuando se sienta abatido, que reciba ataques de duda, ya sea por cualquier circunstancia que esté pasando en la vida, le recomiendo a que lo lea todo el capítulo. Y que cuando lo lea, lo tome de manera personal, porque en verdad esta es una carta exclusiva para los hijos de Dios. Y si usted es un hijo de Dios, esta carta es para usted. Esta carta no es para alguien que no ha conocido al Señor. El único que puede entender este tipo de idioma es aquel que tiene el Espíritu de Dios. Y esa persona recibe este mensaje y lo recibe con gran impacto. De verdad que yo no importa las veces que yo lo lea, cuando lo leo, me revuelve algo dentro de mí. Revuelve mi espíritu. Hemos visto, ¿verdad?, en esta trayectoria con este capítulo, de que esto no es un pensamiento aislado, hablando de la seguridad del creyente. Citamos en otras ocasiones allá Jeremías 31 y el versículo 32, donde Dios le dice a su pueblo Israel, oiga cómo lo pone, Él le dice, con amor eterno te he amado. Y es lo que nosotros vemos aquí en Romanos 8. A diferencia que Pablo viene y lo da de manera detallada. Lo que aquellos solo dieron, el profeta solo dio de manera general, el apóstol Pablo recibe una revelación desglosada de lo que significa eso de que el Señor nos ha amado con un amor eterno, porque en verdad es un amor en el que no puede haber separación, por el mismo hecho de que quien lo dio es nuestro Dios que es eterno, y no puede haber separación por ese mismo hecho. Porque es un amor que dura por la eternidad. Y es de la manera como Dios dice que ha prometido amar a su pueblo, amar a sus redimidos, a los que Él salvó. Qué hermoso tener ese sentimiento. Dudamos, ¿verdad? Cuando a veces alguna persona nos dice, te amo, pero como conocemos sus acciones, dudamos, pero no con el Señor. La palabra nos dice que aun cuando nosotros somos infieles, Él se mantiene fiel. Qué lindo contar con un amor de esa clase, especialmente en el mundo que vivimos, ¿verdad? Donde las relaciones son afectadas. Y mira qué maravilloso que eso es lo que expresa, también vimos este poderoso versículo, lo que expresa el apóstol Pablo allá en segunda de Timoteo, en el capítulo 1, el versículo 12, cuando él dice, porque yo sé en quién he creído. Qué hermosa expresión. Es una expresión de seguridad. En otras palabras, es una expresión que no importa lo que me digas, no importa lo que me pase, no importa que te burles, no importa que me quieras enseñar otra cosa, yo sé en quién he creído. Y el apóstol Pablo sigue diciendo, dice, y estoy convencido de que es poderoso para guardar mi depósito hasta aquel día. ¿De qué está hablando? Lo que Él ya me ha dado, la salvación que me ha dado. Por eso se hablaba, el maestro hablaba el domingo de las arras del Espíritu, el depósito que ha sido puesto por cada uno de nosotros. Una venta segura. Y esa seguridad, mire, que no es solo
no era solo para Pablo. El hombre no está hablando con seguridad porque era solo para él. No, esta es una revelación que él ha recibido, oiga esto, basado en lo que el Señor ha venido hablando o Dios ha venido hablando a través de las Escrituras. Lo que Él ha prometido para los suyos. Y podemos también entonces nosotros estar seguros de que Él guardará a todo aquel que ha redimido. Y a todo aquel que Él ha redimido, lo ha redimido por la eternidad, lo ha salvado para siempre. Y eso es lo que el apóstol nos está presentando en este capítulo. De hecho, ¿verdad? Lo vimos que podríamos decir que todo este mensaje poderoso el apóstol lo ha compactado, si tiene ahí su Biblia en Romanos 8, lo ha compactado comenzando por ahí del versículo 28, ¿se acuerda ese versículo maravilloso? Acampamos un tiempito, ¿verdad? Solo en ese. Y él dice, y sabemos que para los que aman a Dios, ¿cuántos aman a Dios? Para los que aman a Dios, todas las cosas cooperan para bien. Esto es para los que son llamados conforme a su propósito, no a los nuestros, al propósito que Él tiene con cada uno de nosotros. El 29 dice, porque a los que de antemano conoció, también los predestinó a ser hechos conforme a la imagen de su Hijo. He ahí el propósito. Eso es lo que Él anda buscando. No anda buscando nuestro bien, aunque viene en el paquete, no lo podemos evitar, pero hay un propósito más sublime que cualquier cosa que podamos imaginarnos, y es el llegar a ser como su Hijo, de una manera perfecta, pura, que es lo que anhela, ¿verdad? Nuestro espíritu, el verdadero Hijo de Dios, cada vez que falla le duele el corazón. Y esa era la lucha con el apóstol Pablo, y también lo vimos. El versículo 30 dice, y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a esos también justificó, y a los que justificó, a esos también ¿qué? Glorificó. Mira qué tremendo. Lo que el apóstol Pablo nos está diciendo es de que al final todas las cosas trabajan juntas para nuestro bien eterno. O sea, porque Dios nos llamó. Dijimos, ¿verdad? Que no era cualquier llamado. Era un llamado que conmueve nuestras entrañas. Era un llamado de que no nos puede dejar tranquilos, como decía Jeremías. Quise huir, quise apartarme de ti, dice, pero me persuadiste. Eso era la presencia del Espíritu en Él. Y Él nos llamó, mire qué maravilloso es eso, lo hemos hablado también. Él nos llamó para llevarnos, lo podríamos poner de esta manera, para llevarnos a un punto o llevarnos a otro nivel, o al nivel más alto que pueda llegar un ser humano. Eso es lo que está diciendo. Cuando Él dice, aquellos que llamó, a esos también glorificó. Ya no hay otro nivel más arriba que ese. ¿Por qué? Correcto, porque la promesa de Dios, del Padre para los hijos, es de que moremos ¿con quién? Con Él mismo, al lado de Cristo. Y Cristo dice que Él pedía ya en Juan capítulo 17, dice, vuélveme, llévame a aquella gloria, bendíceme, glorifícame con aquella gloria que yo antes tenía. Y es hasta ahí donde también la promesa ha sido para cada uno de aquellos que le sirven de estar con Él. Para que donde yo esté, vosotros también estéis. Esa es una profunda promesa. Yo creo que son esas cosas, ¿verdad? Las que hemos dicho, las que nos deberían de motivar todo el tiempo a cuidarnos para Dios, apartarnos para Él. Y hemos visto, ¿verdad?, que esto ha sido debido no a nuestro esfuerzo, sino ha sido debido o se lo debemos a la poderosa intervención del Espíritu Santo, a la obra del Espíritu Santo. Y es muy importante, mire, que recordemos eso, que es por el Espíritu Santo que nosotros podemos todavía sostenernos, y podemos usarlo de esa manera, porque muchas veces cuando comenzamos a apoyarnos en nuestra propia fuerza, ya sea por lo que estemos viviendo, ya sea por alguna debilidad o por falta de fe, o muchas veces por jactancia, es cuando empezamos a fallar.
Cuando nos olvidamos que no es por nuestras fuerzas, sino es porque el mismo Espíritu, dice la palabra, que los que son del Espíritu son guiados por el Espíritu. Qué lindo contar con esa seguridad. Para todo, no importa lo que sea, cualquier decisión. Señor, esto es lo que estoy pensando, pero ¿qué tú dices? Y Él va a poner esa paz para cualquier cosa de verdad. Hay veces que dicen por ahí nos hacemos, ¿verdad? Espaguete, o yo no sé cómo se llama, pero porque queremos, pero tenemos con nosotros un tremendo guía. ¿Tiene su Biblia abierta? Yo creo que por lo menos vamos a leer, no sé si voy a tocar alguno de los versículos. Vamos a leer ahí por favor del versículo 35 al 39. Ya vimos los primeros versículos, pero comenzando ahí del versículo 31. Pero vamos a leerlos, ¿lo tiene? Mire cómo comienza, que es que todo este capítulo. Dice, ¿quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro o espada? Tal como está escrito, por causa tuya somos puestos a muerte todo el día, somos considerados como ovejas para el matadero. Pero en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Porque estoy convencido que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni lo presente, ni lo porvenir, ni los poderes, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo, Señor nuestro. Le adelanto, aunque sé que lo voy a estar mencionando después, le adelanto que estas no solo son palabras del apóstol Pablo. Estas son cosas que él experimentó, cada una de ellas. No solo está dándonos un cuento, no, pero esto es lo hermoso también, de que podríamos decir, pero ese era Pablo, Giovanni, y Pablo estaba a otro nivel. No era ese el asunto. El héroe en esa relación seguía siendo Dios, porque si usted escucha el vocabulario de Pablo, siempre le daba la gloria al Señor. Y él lo admitió y él lo decía, soy débil, pero en mi debilidad Él se glorifica. Qué hermoso, amén. Lo que está diciendo él es que cuando ponemos nuestra confianza en Él y entendemos que es en Él que dependemos, las cosas cambian. Ya vimos que en el versículo 31, si se va un poquito atrás, el apóstol empieza a concluir lo que viene escribiendo. Y él dice, ¿qué pues diremos a esto o a estas cosas? ¿A qué se refiere? A toda esa información, esa verdad revelada que ha dado en estos primeros 8 capítulos. ¿Por qué? El apóstol, mire que lo que hace, empieza a anticipar que algunos no iban a recibir todo lo que él venía predicando. Y yo creo que lo he dicho en otras ocasiones. Si usted es maestro de la palabra, esta es una excelente manera de preparar una clase. No piense que porque usted va a dar la clase que todo va a ser recibido. El apóstol sabía que eso iba a ocurrir, que no todos iban a aceptar su mensaje. ¿Y qué es lo que hace entonces? Como buen maestro, él analiza lo que va a presentar y él dice, ya sé por dónde me van a salir. Conociendo a ese grupo. Sé que van a argumentar sobre estas cosas y él como tremendo paladín de la verdad se prepara. Y es tan peculiar, diría yo, que incluso él trae interrogantes a su mismo argumento que a mí no se me hubieran ocurrido. Pero como él las había vivido y también era el Espíritu Santo dirigiéndolo, es una obra de arte lo que ha escrito este hombre o lo que el Espíritu Santo le ha revelado solo en este capítulo 8 o en todo este libro de Romanos. Entonces, ¿qué es lo que Pablo empieza a anticipar? Lo mismo que anticipa una persona llena de dudas, que no tiene esa relación firme con el Señor. Pero igual, él sabe que algunos podrían pensar de que esa salvación se puede perder, la seguridad del cristiano se puede perder o la puede simplemente abandonar. ¿Por qué? Ya sea por la persecución, ya sea por la presión del grupo, o que alguien la pueda perder por el simple pecado. Porque se dejó engañar. Y por eso, mire, es que si usted analiza
La manera como el apóstol termina este capítulo 8 es muy interesante, porque lo que hace él es como una especie de diálogo continuo para todas aquellas objeciones que las personas pueden salir. Cualquier cosa que quieran objetar, ahí está. El apóstol Pablo la escribe con mucha anticipación. Y vemos, mire, que comenzando desde el versículo 31 hasta el 39, él empieza a tratar con los supuestos quiénes. ¿Quién nos puede apartar del amor de Cristo? Y también trata con los supuestos qué, o qué cosa nos puede apartar del amor de Cristo. Y empieza él a dar todo ese listado, porque sabía que iban a salir personas diciendo de que sí se puede perder la salvación. Ahora, vimos, ¿verdad? Que entre los quienes dijimos que, ¿qué tal de Dios? ¿Podría Dios llegar a un punto donde Él voluntariamente nos desecha? Donde Él voluntariamente diga, oye, de verdad que he tratado demasiado con este cabezón, perdonando la expresión, y no sale de su error. ¿Podrá el mismo Dios voluntariamente soltarnos de su mano, como Él ha dicho que así nos tiene en su mano? Y Él ha dicho, ¿verdad?, en su promesa, ¿quién los podrá, dijo el Señor Jesús, quién los podrá arrebatar de la mano de mi Padre? ¿Y quién los podrá arrebatar de mi mano? Pero ¿podrá Dios voluntariamente soltarnos de que se canse? ¿Verdad que nos hemos cansado en algunas relaciones? ¿Podrá Él? Pregunta el mismo apóstol. Y el versículo 31 responde a esa objeción, para que no quede duda, no queden miedos. Y el apóstol dice, si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? y la implicación es de que el apóstol Pablo está diciendo, o sea, ¿quién es más poderoso que Dios? Esa es la implicación. ¿Quién podría ser más poderoso que nuestro Dios? Y literalmente Pablo nos recuerda de que nada ni nadie, mis hermanos, puede quebrantar las promesas que Dios ha hecho desde la eternidad para sus hijos. ¿Quiénes son esos hijos? Son aquellos que Cristo, o por los cuales Cristo murió. En otras palabras, ya Él ha dado o ha pagado el precio supremo por cada uno de nosotros, con su misma sangre. ¿Entiende eso? Eso es maravilloso porque ya no solamente nos salvó, sino que nos compró. Ya no solamente nos salvó, sino que ahora somos su propiedad. Ahora le pertenecemos. Yo no sé si usted alguna vez ha invertido en algo, pero lo cuida cuando le ha costado. Y eso es lo que ahora nos volvemos para el Señor. Nos volvemos algo precioso porque ahora la belleza de Cristo está en nosotros. La imagen de Cristo ahora está en nosotros. ¿Entendió eso, verdad? De que al principio Dios dice que el hombre fue creado a imagen de ¿quién? De Dios. El pecado viene y afecta esa imagen. Pero entonces en Cristo esa imagen vuelve otra vez a verse clara, y eso es lo que Cristo hace en nuestras vidas. Para mí también es tan alentador que el apóstol Juan, allá en Primera de Juan, en el capítulo 4, el versículo 4, él dice, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Es decir, por si acaso nos queda duda, ¿verdad? De que alguien, y sabemos que hay alguien que es mayor que nosotros, pero no contra Dios, dice. Ese es el que está con nosotros, ese es el que pelea con nosotros. Nada entonces puede frustrar el plan eterno de Dios. Una, porque su poder es infinito. Y si Él nos salvó para gloria, nada puede cambiar. O sea, de que desde aquel momento en que Él estaba en la cruz del Calvario, cuando estaba clavado en esa cruz, le digo algo, ahí Él vio su rostro.
Ahí pues claro, si la palabra nos dice que Él nos escogió desde antes de la fundación del mundo. ¿O se le olvida a usted la cara de un hijo suyo? De veras que a mí no se me puede olvidar la cara de mis hijas. Donde quiera que la vea, la reconozco. De la misma manera con nuestro Señor. Si Él nos escogió, si fuimos sus hijos desde antes de la fundación del mundo, créame que Él nos conoce. Y Él lo dijo, ¿se acuerda? El Señor Jesús, yo conozco a mis ovejas y ellas me conocen a mí. Y ese poder, mire, es lo que nos hace, como dice David, ese poder es el que nos hace acostarnos tranquilamente en las noches y dormir y descansar y vivir confiados, dice él. Es ese infinito poder también el que nos hace decir como Moisés que estamos en el eterno refugio de Dios y sus brazos están con nosotros, dice Moisés. Qué maravilloso. Yo quiero que vaya conmigo, vaya al Salmo 91, si es tan amable. Creo que el salmista viene a resumir esto y no hay otra palabra que usar aquí que de una manera gloriosa. Él viene a describir en verdad lo que está diciendo Pablo. Oiga cómo comienza, muy conocido, ¿verdad? Uno de nuestros favoritos, de nuestros salmos favoritos. El versículo 1, él dice, el que habita al abrigo del Altísimo morará a la sombra del Omnipotente. Si usted analiza ese versículo, lo que el escritor está diciendo que como que de una u otra manera nosotros estamos escondidos en Dios, escondidos del enemigo. Y Dios nos ha puesto en un lugar donde el enemigo no tiene acceso a él. Hasta allá nos ha llevado. Y ese concepto lo vemos en la palabra, ¿verdad? Estamos refugiados en él. El versículo 2, mire lo que dice. Diré yo al Señor, refugio mío y fortaleza mía, mi Dios en quien confío. Él te libra del lazo del cazador y de la pestilencia mortal. Con sus plumas te cubre y bajo sus alas hallas refugio, escudo y baluarte es tu fidelidad. Le digo algo, hermano, estas no son poesías solo para motivarnos. Estas son promesas hechas exclusivamente a los hijos de Dios. Esto no solo son palabras para animar nuestros sentimientos. Estas son promesas que Dios ha hecho desde la eternidad. Y mire, siga leyendo ahí, dice, no temerás el terror nocturno, ni saeta que vuele de día, el versículo 6, ni pestilencia que ande en oscuridad, ni mortandad que en medio del día destruya, el versículo 7, caerán a tu lado 1000 y 10,000 a tu diestra, mas a ti no llegará. Nada de eso vamos a experimentar como hijos de Dios. Pero mire que se me hace interesante que lo que sí vamos a experimentar, creo que está ahí en el versículo 8, dice que lo que sí vamos a ver es que con nuestros ojos vamos a ver la recompensa de los impíos. No sé cómo descifrar eso. El versículo 9. Dice, porque has puesto a Jehová, que es mi esperanza, al Altísimo por tu habitación. Y las promesas continúan. Mira el versículo 10. No te sobrevendrá mal, ni plaga tocará tu morada, pues a sus ángeles mandará cerca de ti, que te guarden en todos tus caminos. Versículo 12, en las manos te llevarán para que tu pie no tropiece en piedra. Sobre el león y el áspid pisarás, hollarás al cachorro del león y al dragón. Por cuanto en mí ha puesto su amor, yo también lo libraré. Le pondré en alto por cuanto ha conocido mi nombre. Me invocará y yo le responderé. Con él estaré yo en la angustia. Lo libraré y le glorificaré. El versículo 16, le saciaré de larga vida y le mostraré mi salvación.
Esa es una seguridad que encontramos a través de todas las escrituras. ¿Por qué hago énfasis en esto? Porque no es un pensamiento aislado del capítulo 8 de Romanos. No son palabras de Pablo nada más. Estas son promesas que Dios ha venido haciendo a su pueblo y las ha venido haciendo constantemente, porque lo hemos dicho en otras ocasiones, son cosas que constantemente necesitamos escuchar. Y Dios entiende que ese amor tiene que ser constantemente afirmados en nuestros corazones. A mí me encanta la actitud de estos grandes hombres que llegaron a conocer a Dios en la Biblia. A mí me encanta la actitud de Moisés, ahí en Deuteronomios capítulo 33, el versículo 29. Oiga cómo él le dice a Israel. Le dice, dichoso tú, Israel. O sea, te deberías de gozar por esto, lo que le quiere decir. Dice, ¿quién como tú? Pueblo salvado por el Señor. Él es escudo de tu ayuda y espada de tu gloria. Me encanta también a mí que se acuerda aquella ocasión cuando el Señor Jesús se maravilló y le dio gloria a Dios. Y le dijo, Padre, gracias te doy. Porque has revelado estas cosas ¿a quiénes? A estos pequeños. Con aquellos con los que Él estaba tratando. Porque muchos, dice, oyeron de estas cosas y quisieron verlas. Y eso era lo que le estaba diciendo. ¿Sabe qué? Eso es lo que también nosotros estamos experimentando. Porque son las mismas verdades las que todavía nos siguen levantando el espíritu. ¿Verdad que sí? Y nada de eso ha cambiado. Son las mismas promesas para aquellos que Él ha redimido. Por eso es que el apóstol Pablo tiene o usa esta expresión. Si Él es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Eso es para que en cualquier lugar, y eso es para que en cualquier situación, nosotros lleguemos con toda la confianza del mundo. Porque más grande es el que está con nosotros que el que está en el mundo. Y Pablo, mire, en el versículo 32, él nos recuerda y dice que el que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos concederá todas las cosas? Si analizamos esto, el apóstol está diciendo, si ya Dios hizo el sacrificio más grande, que fue salvarnos, el sacrificio más grande porque tuvo que entregar a su propio Hijo y tuvo que aguantarse en todo lo que le hicieron. Voy a ponerlo de esta manera, si Él ya pasó esa prueba tan grande, al menos delante de mí nadie ha ofendido a uno de mis hijos. Ni siquiera una ofensa. Ahora imagínese un padre tan amoroso y perfecto y sabiendo que su hijo también es amoroso y perfecto y que se pueda aguantar de toda aquella humillación. Pero lo hizo. Y el apóstol Pablo dice, si él ya hizo eso que era lo más grande, lo más difícil por así decirlo, ¿cómo Él no va a hacer todo lo necesario para guardarnos? Para darnos lo necesario y sostenernos hasta el final. Si ya dio lo más valioso que Él poseía, ¿cómo entonces no nos va a cuidar por toda la eternidad? El gringo diría, ¿verdad? Piece of cake. Eso sería lo más fácil. Y eso es lo que más dudamos. O sea, muchas personas creen que Dios los puede salvar, pero ahora dudan que los pueda sostener. Ahora, vamos a llevarlo más ya, aplicándolo un poco más. Algunos dirán, bueno, pero ¿qué si pecamos? ¿Se pierde nuestra seguridad? ¿Se pierde nuestra salvación? Porque ese es el asunto. Mire, Pablo en Romanos 5:8 lo vimos que él dijo que Dios demostró que su gran amor era puro.
Porque aún siendo nosotros pecadores, Cristo murió por nosotros. ¿Por qué uso esa palabra de puros? O de puro, tuvo que ser un amor genuino. Porque para que nosotros amemos a una persona tenemos que ver algo bueno de ellas, ¿sí o no? Si no, nunca nos hubiéramos casado. Tenemos que ver algo en la persona. Pero esto es tan profundo, tan conmovedor, que cuando nosotros estábamos perdidos, Cristo murió por nosotros. Y se sigue leyendo, mire, dice, mucho más, habiendo sido ahora justificados o redimidos o salvos, como lo quiera llamar, por su sangre, seremos salvos de la ira de Dios por medio de él. Tenemos que comprender eso. Perdonando la expresión, lo que está diciendo es de que si hubo un tiempo que estábamos tan podridos en el pecado, y aun cuando estábamos ahí cometiendo los pecados más atroces, la Biblia dice que Dios dio a su Hijo para morir por nosotros. ¿Cómo pues entonces, dice Pablo, no nos guardará de la ira venidera, de la ira de Dios, si ya hemos sido justificados? Y Pablo hace mucho énfasis en esto. Si usted ve ahí en ese capítulo 5, él sigue martillando esto porque como que quiere que nosotros lo entendamos. Ve el versículo 10 y ahí de ese capítulo 5 de Romanos. Dice, porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. Ya Él nos salvó. Y si ahora estamos reconciliados con Él, esto es lo que está diciendo Pablo. Antes, siendo sus enemigos, Cristo murió por nosotros. Siendo sus enemigos, el Padre envió a su Hijo. Y ahora entonces dice Pablo que somos familia. Ahora somos sus hijos. Ahora venimos a ser los hermanos de nuestro Señor. Entonces no hay duda, dice el apóstol Pablo, que Él nos dará con Él todas las cosas para guardarnos. Podemos vivir seguros y eso es inmutable, eso es inalterable. Nadie lo puede cambiar. ¿Se recuerda Filipenses capítulo 4, el versículo 19? Muy lindo, uno de nuestros favoritos también. Pablo dice, mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a las riquezas en gloria en Cristo Jesús. Pregunto, ¿cuál es la necesidad más grande que tiene el ser humano, sino de ser salvos y de mantenerse salvos? Podríamos decir que nuestra necesidad es física, pero no es así. ¿Por qué? Porque si usted recuerda, Dios ha suplido todo lo que necesitamos, aun cuando andábamos completamente perdidos, ¿verdad que sí? Pensaba yo en eso. Imagínese si la bendición física de Dios dependiera solo cuando le somos fiel a Él. De verdad que ya hubiéramos muerto de hambre un montonón de veces. Pero no, esa no es nuestra necesidad principal. La necesidad principal es la salvación de nuestras almas. Ahora, el argumento principal para las personas que dicen que la salvación se puede perder es siempre por pecar. ¿Ha oído, verdad? Que es el pecado el que interviene. Entonces, vamos a llevarlo de esa manera. Si el argumento entonces es no pecar para poder mantener la salvación, la persona entonces tendría que ser completamente perfecta para nunca pecar y así mantener la salvación, ¿verdad que sí? Y sabemos que eso es imposible. Podemos entonces decir que ese argumento es inválido.
¿Por qué? Porque incluso Santiago en el capítulo 2 nos dice que cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiere en un punto, se hace culpable de todos. Por ende, entonces, es imposible guardar toda la ley, cumplir con todos los mandamientos. Y entonces, quiere decir que la persona que piensa que por pecar se puede perder la salvación, esa persona pierde la salvación ¿cuándo? Todos los días. Todos los días está perdiendo la salvación porque todos los días está pecando. Todos los días. ¿Verdad que lo hemos dicho? ¿Quién puede amar a Dios con todo el alma, con todo el corazón y con toda la mente y con todas las fuerzas todos los días? Los domingos a veces nos animamos, ¿verdad? Un poco para amarlo de esa manera. Los miércoles a veces. Aquí viene una más difícil. ¿Cómo podemos amar al prójimo como a nosotros mismos todos los días? Si a veces nos cuesta amar de esa manera a la que está a nuestro lado o al que está a nuestro lado, imagínese a otro por ahí. Y eso tiene que ser todos los días. Queda inválido ese pensamiento. Pablo entonces nos dice que Dios nos salvó solo por amor. Y es por su mismo amor que nos sigue sosteniendo, indicando que no es por ningún esfuerzo de nosotros, indicando que no es por algo que yo haga. Y eso es lo que se ha venido hablando desde el Antiguo Testamento. El justo por la fe vivirá. Y para nosotros, entonces, es creer que Cristo ya lo hizo todo y que seguirá haciendo todo lo suficiente para sostenerlo. Esa es la tremenda promesa. Ahora, ¿qué tal si pecáramos? Bueno, Pablo en 2 de Corintios, en el capítulo 9, el versículo 8, él dice que Dios puede hacer que toda gracia abunde para vosotros. Es su gracia. Es su gracia la que nos sostiene. Por eso mire que en Romanos 8:33, si todavía está ahí, él hace la poderosa declaración. Y esta es también para nuestro favor. Él dice, ¿quién acusará a los escogidos? Dios es el que justifica. El apóstol Pablo está diciendo, ¿quién? Dice, puede venir delante del tribunal de Dios, del mismo tribunal de Dios, y acusar a aquellos que Él ya escogió desde antes de la fundación del mundo, en el mismo tribunal de Dios, y querer acusar a los que Él ha elegido? Y Pablo dice, ¿lo hará Dios? Eso es ridículo, porque Dios es el mismo justificador. Dios es el mismo salvador. Él lo dice, Dios es el que justifica. ¿Quién entonces puede acusar a los que Él declaró justos? Y justos, lo dijimos, ¿verdad? Justos como si nunca hubiesen pecado. Como si su récord estuviera completamente limpio. Y la respuesta es nadie. Nadie puede acusar a los escogidos. Y lo vimos, ¿verdad? Que aún si el mismo Satanás lo intentara, la palabra del Señor nos dice que nuestro Señor no solamente es nuestro Salvador, sino que Él es también nuestro abogado. Y cada vez que el enemigo viene y nos acusa delante de Él, todo lo que Él tiene que hacer es mostrarle las marcas que todavía están en sus manos. Y con eso se queda callado. Es eso lo que nos ha salvado. Es su sacrificio, no es nuestro esfuerzo. ¿Verdad que no? Dios me lo bendiga, mis hermanos. ¿Qué hora es?